doctor Hilario ya me ahorró tiempo. La siguiente. Vamos directamente a ver cuáles son las consecuencias de las modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal en el estado de Veracruz. Pero antes que nada habría que destacar un aspecto que tiene que ver con la autonomía municipal. En 1999, en diciembre de 1999 se llevó a cabo una reforma municipal que es trascendental, una reforma al artículo 115 constitucional, porque solo a partir de ese momento surge el tercer nivel de gobierno. Antes de 1999 no existían tres niveles de gobierno, aun cuando en los discursos políticos se reiteraba que sí lo era. Vean ustedes, el 115 constitucional decía: cada municipio será administrado por un ayuntamiento de elección popular. Administrado. Quiere decir esto que nada más existían dos niveles de gobierno, el federal y el estatal. Es a partir de la reforma de diciembre 31 de 1999 cuando se dice que cada municipio será gobernado por un ayuntamiento. ¿Qué implica esto? Que a partir de ese momento se crea un tercer nivel de gobierno, con todas las autonomías, con toda la autonomía del caso. No es el hermano menor del gobierno federal ni del gobierno estatal, es un gobierno con autonomía. Que no se haya querido ver así, bueno, evidentemente porque no conviene al ambiente político. La siguiente, por favor. A partir de la creación del ramo de esa modificación, el gobierno federal renuncia a su responsabilidad de promover el desarrollo de las regiones y los municipios a nivel nacional. Por eso incluso ya había desaparecido la Secretaría de Programación y Presupuestos, porque ahora le transferían esa responsabilidad a los ayuntamientos, y por eso se creaba el ramo 033, a partir del cual se iban a canalizar más recursos a los ayuntamientos, con el discurso de fortalecer la autonomía municipal, y se señalaba textualmente: se tendrían acciones más efectivas debido a que los gobiernos locales conocen mejor a su población y pueden adecuar los servicios y bienes públicos necesarios. O sea, el gobierno federal decía: ahora tu ayuntamiento vas a promover el desarrollo de los municipios. Claro, esto no vino aparejado con que se le transfiriera mayor recurso de lo que se recauda a nivel federal. De cada peso, todavía 50 centavos se van a la federación, 30 centavos se llevan el gobierno del estado y 20 centavos aproximadamente le quedan a los municipios. Y sin embargo tiene la responsabilidad de promover el desarrollo, es decir, de atender cuestiones de educación, de salud, de crecimiento económico, de medio ambiente, de infraestructura, de equipamiento, cuestiones de carretera, todo lo que tiene que ver con las cuestiones del desarrollo. Ese es el punto de discusión de entrada, ¿no? Por eso me sorprendía aquella vez, luego que vino el huracán Car, cuando se inundó Tlacotalpan y demás, que decía el exgobernador Fidel Herrera, es que esto estas desgracias se deben a que el gobierno federal tiene años que no invierte en obras públicas grandes en Veracruz. Se le olvidaba que él era diputado federal y, por cierto, también era senador. Miguel Alemán también es gobernador, y que ellos fueron quienes rubricaron esa reforma, sin hacer corresponsable al gobierno federal de transferirle mayores recursos a los municipios que ahora eran los responsables de promover el desarrollo. Bueno, se creó el ramo 033. La siguiente. Desde el ramo 033, ¿verdad?, que dice a la letra: transfiere recursos a las entidades federativas y a los municipios para realizar obras y acciones que beneficien a la población en situación de pobreza. Ese ramo 033, uno de sus fondos, el más importante, es el FAIS, Fondo de Aportaciones. Ese FAIS se divide en dos, como ya lo señaló el doctor Hilario Barcelata, ¿verdad? Se divide en FICE y en FIS. El FIS, que es el Fondo de Infraestructura Social Municipal, es con el que cuenta, es realmente el volumen fuerte de los recursos con que cuentan los ayuntamientos para promover el desarrollo, La siguiente. El Fondo de Infraestructura, Fondo para la Infraestructura Social Municipal, dice a la letra: es un recurso que los municipios reciben con el objeto de mejorar las condiciones de vida de la población exclusivamente a través de obras y acciones consideradas como prioritarias, tales como, se señala varias, y entre ellas, apertura y rehabilitación de caminos rurales.
Es decir, el ramo 033 se crea porque dice, son los municipios, son los ayuntamientos los que más saben de su problema en el municipio. Y después dice, el Fondo de Infraestructura Social Municipal, entre las cosas que tienen que hacer, las prioritarias, está la rehabilitación y apertura de caminos rurales. Eso lo dice el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. La siguiente. Ahora, el problema es por qué entonces se modificó la Ley de Coordinación Fiscal, por qué se modificó el ramo 033 y por qué se impulsan unas reglas de operación del Fondo de Infraestructura Social Municipal que trata de evitar que los ayuntamientos inviertan en obra caminera cuando de entrada constitucionalmente está plasmado que eso es lo que tienen que trabajar. Bueno, pues sucede que hicieron una evaluación de cómo se había comportado el FAIS y el Fondo de Infraestructura Social Municipal, y vean ustedes nada más. El resultado fue que había un nulo papel rector como dependencias coordinadoras del FAIS en sus destinos de esos recursos, que había ambigüedades normativas en varios conceptos, que había escasa coordinación con los órganos de fiscalizadores, que había débiles mecanismos de capacitación y asistencia técnica, que había una escasa inversión del FAIS en las zonas rurales, la siguiente, que había una nula evaluación de los resultados del FICE, que había una calidad deficiente de la información, que no se conocía con certeza cuántas obras y acciones se realizaban cada año con el FICE, y que se desconoce su destino programático. O sea, en síntesis, una nula rendición de cuentas respecto del reporte de los informes trimestrales. O sea, lo que se diagnostica es un problema de auditoría, es un problema de seguimiento. Y entonces aquí la pregunta es, ¿y entonces para qué está el ORFIS? Por ejemplo, en el estado de Veracruz, ¿para qué están los órganos fiscalizadores? Que por lo menos en Veracruz ejercen más de 1,000 millones de pesos. Si el resultado de manera clara, precisa, te dice que no sirve para nada, que no han auditado, que no han dado buen seguimiento y que mucho menos conoce el destino final del ejercicio de los recursos públicos del Fondo de Infraestructura Social Municipal que ejerce cada uno de los municipios. Entonces tiene razón el maestro Rafa Arias cuando habla del órgano de simulación. La siguiente. Pero lo peor del caso, bueno, es que conforme a esa evaluación se hacen declaraciones como la siguiente, y esta acaba de salir el día viernes en un diario de circulación aquí en el estado, una declaración del delegado de Cedesol que dice: no habrá más obras de relumbrón con los recursos para los pobres, y da a conocer que el 85% de los recursos del FAIS serán destinados exclusivamente a mejorar la alimentación, servicios básicos y calidad de la vivienda, accesos a los servicios de salud y desarrollo educativo, única y exclusivamente. Si ustedes se dan cuenta, hace rato en la información que presentaba el doctor Hilario, pues ese 85% representa el 100% del Fondo de Infraestructura Social Municipal, porque el otro 15% pues pertenece al FICE. Es decir, está diciendo que solo se va a invertir en cuestiones que tienen que ver con abasto de servicios públicos básicos como energía eléctrica, agua entubada y drenaje. Y solo se va a invertir en piso, en paredes con material resistente y techos. Es para lo único. Entonces la pregunta es, ¿no?, ¿de qué sirvió hacer un diagnóstico si la decisión, si el remedio que se está planteando no tiene que ver nada con el diagnóstico? El diagnóstico te advierte sobre una situación y tú estás poniendo la solución en algo que no tiene nada que ver. La siguiente. Y aquí está, esta es información oficial, ¿no? La saqué de una de las diapositivas que han dado a conocer últimamente el Cedesol. Y ahí está, nada más se va a invertir, dice, el catálogo de obras y acciones del FAIS prioritarias para el 2014, solo en agua potable, en drenaje y alcantarillado, alumbrado público y electrificación rural, en vivienda, y ahí son muros, techos y pisos, y en infraestructura básica educativa. Esos son los rubros, y eso se lo están entregando a todos los presidentes municipales, y les dicen, nada más puedes programar obra sobre estos rubros. Pero incluso, como esta situación, como ustedes lo advierten, es totalmente contradictoria y es ilegal. Por eso es de que están convocando a la firma de un convenio
a todos los presidentes municipales para que se obliguen ellos nada más a programar obras de los recursos que vienen del Fondo de Infraestructura Social Municipal en estos rubros. La siguiente, de favor. Y ese sería el esquemita, ¿no?, de lógica con que se plantea. Hay una modificación a la ley de coordinación fiscal. Esta modificación, ¿verdad?, modifica el ramo 033 directamente, y la pregunta sería, bueno, las causas, ¿no?, tienen que ver con la corrupción, con la falta de transparencia, con la falta de información, ¿verdad?, con todos los elementos que ya vimos en el diagnóstico. Sobre esa base se dice, se modifican las reglas de operación del FIS. Uno esperaría que entonces, si ese es el problema, pues simplemente se impulse un nuevo esquema de fiscalización, de seguimiento, de evaluación. Pero no, te dicen que ahora lo que va a suceder es simplemente que vas a invertir en acciones de combate a la pobreza, que es la vivienda, y en servicios públicos básicos. La pregunta aquí es, ¿se realizaron los estudios adecuados de cuáles serían los efectos multiplicadores en los diferentes ámbitos de la realidad de los estados? Siquiera se hizo un estudio para conocer cuál sería el impacto en cada una de las entidades. No es lo mismo hablar de un estado como Veracruz, que está entre los 4 más marginados y con menor índice de desarrollo humano a nivel nacional, que hablar del Distrito Federal, o hablar de algún otro municipio, o de otra entidad del norte de la República. Estamos hablando de que somos uno de los 4 con mayor grado de marginación. Bueno, lo cierto es de que esto te lleva a modificaciones y evidentemente habrá consecuencias. En el ámbito económico, bueno, además de que te dicen que ya no puedes invertir en caminos rurales, que es una de las demandas más frecuentes del ciudadano en el ámbito rural, y que yo creo que se debería de hacer un estudio antes de tomar cualquier decisión. La CEDESOR o el gobierno del Estado, a través de cualquiera de sus dependencias, debería de realizar un estudio para evaluar cuáles son las demandas que más se plantean por la ciudadanía en el ámbito rural, y van a confirmar que es la construcción de caminos y la apertura, el mantenimiento de los caminos rurales, no por otra cosa, sino porque en ellos les va la vida a mucha gente. Porque un camino en mal estado, y aquí está nuestro amigo el presidente de Zacualpan, que se lo digan, si no, mucha gente se muere en el camino, las señoras que van a tener su bebé, porque los caminos están destrozados, y en el tiempo que tardan de salir, ya se desangró la señora o ya se perdió el bebé. Porque cualquier circunstancia trágica que pueda suceder en ese municipio, como en Sontacomatlán, como en Guayacopotla, que ya mencionaba el maestro Rafa Arias, como en Ixhuatlán de Madero, como si quieren ustedes en Misa de Altamirano, en Songolica, o si quieren nos vamos a la Sierra de Santa Marta, para presumir municipios marginados y que no tienen caminos. Tenemos para dar y regalar. Pese a los discursos que se han expresado por diferentes instancias de gobierno, lo cierto es, y todos lo sabemos, que tenemos caminos totalmente destrozados. Y los únicos que están dando para adelante la rehabilitación y mantenimiento son los ayuntamientos. Y ahora viene con que ese recurso que tú utilizabas para mantener los caminos simplemente lo vas a ocupar en vivienda, combate a la pobreza. Está bien, yo no digo que esté mal. El problema es quién va a venir a hacer los caminos en Veracruz, con qué se va a potenciar el crecimiento económico y el desarrollo en el estado de Veracruz. Porque evidentemente esta situación, esta toma de decisiones va a echar atrás los avances en crecimiento y desarrollo que hay en la entidad veracruzana, por cuanto los productores rurales no van a poder sacar sus productos a la ciudad. ¿Y saben lo que va a suceder? Que se va a generar mayor migración. Esa migración que no se quiere reconocer, que es intermunicipal, que viene de los municipios rurales y llega a los municipios urbanos, y que está generando los cinturones de miseria en ciudades como Jalapa, como Córdoba, como Izaba, las grandes ciudades del estado, se va a agudizar. Pero no solo eso, es muy posible que el escenario político se transforme totalmente. Ni siquiera lo están pensando en ese sentido.
Pero yo me imagino que hablarles de esto a la ciudadanía que votó por un alcalde que se comprometió para hacer caminos rurales, no lo va a entender. ¿Y saben lo que va a suceder? Es muy posible la toma de palacios municipales, plantones y la toma misma de aquí, de oficinas y de plantones fuera del Congreso, porque el ciudadano no va a aguantar esa situación. O sea, estamos generando con buenas intenciones, porque creo en la probidad de los funcionarios, se pueden estar generando graves males. Y es que con buenas intenciones se han generado también las grandes tragedias de la humanidad. No es suficiente tener buenas intenciones, hay que conocer las consecuencias que se pueden presentar en ese ámbito. La siguiente. Por eso es que yo me preguntaría, ¿cuál es el origen real por el que se tomó la decisión de modificar la Ley de Coordinación Fiscal en su capítulo 5? ¿La razón realmente es de solidaridad social o responde a intereses políticos? Cuando el Ejecutivo Federal se comprometió a combatir la pobreza y la carencia alimentaria, ¿tenía clara la magnitud de estos fenómenos? Yo lo planteo a nivel de hipótesis, no tengo los elementos para confirmarlo, pero creo que el presidente de la República se comprometió a combatir la pobreza y a generar abasto de servicios públicos pensando en que estaba en otro país. Cuando se dio cuenta de la magnitud del problema, que había más pobres de los que había calculado, había más marginación y había circunstancias muy adversas en las condiciones de desarrollo, y cuando le echó números a este compromiso, se dio cuenta que no podía empujar ese compromiso. Y entonces lo que está haciendo es endosárselo a los ayuntamientos. Lo que está haciendo es transferirle esta responsabilidad, y por eso modifica la Ley de Coordinación Fiscal y le dice, ¿sabes qué? Ahora tu ayuntamiento hace cargo de esta responsabilidad que tengo con mi palabra empeñada. Y lo peor del caso es de que en los espacios estatales hay instituciones que están jugando una actitud de incondicionalidad y que además son violatorias de su ámbito de competencia. La siguiente. Nada más veamos muy rápidamente cómo anda nuestro sector agropecuario en el estado de Veracruz agrícola. Vean ustedes, pese a la millonaria inversión que los informes de gobierno reportaba Fidel Herrera, ¿no? Para el campo, lo cierto es que la aportación del sector agropecuario al PIB estatal cada vez es menor, ¿no? Tiene una tendencia decreciente, pero además sostenida. Es decir, cada vez se produce menos en el sector agropecuario y en particular en el sector agrícola. Eso, por supuesto, al estar deteriorados los caminos, va a tener una pendiente mucho más pronunciada que hay. La siguiente. Y vean ustedes lo que les decía de la migración. En 1990, el 39, casi 40% de la población económicamente activa ocupada estaba en el sector primario. 10 años después, nada más está el 24%. Es decir, hay una fuerte migración por el abandono del campo, del sector rural, y tiene que ver, por supuesto, no solo con el apoyo, con la falta de apoyo al sector agrícola, sino con el deterioro de toda la infraestructura caminera. ¿Y a dónde se fue esa gente? Porque el sector secundario se mantiene. Del 21, bueno, cada vez tenemos menos industria, ahora es el 19. Pero realmente esta gente que emigró, vean ustedes, se vino aquí, al sector terciario. Ahí están los vendedores ambulantes. Son la gente que ha sido arrojada del sector rural, del sector agropecuario, y que no teniendo otro espacio donde colocarse, vean ustedes, se incrementó del 36.84 en 1990 al 54. No es que seamos más modernos, sino que somos más pobres y esa gente pobre está migrando hacia las grandes ciudades. La siguiente. Pero veamos en competitividad, ya que tenemos primeros lugares en producción agrícola. No hace muchos días hubo declaraciones en ese mismo sentido. Maíz tenemos de los primeros lugares. Vean ustedes, el maíz, los rendimientos internacionales son de 28 toneladas. En Israel, en México es de 3.26 y en Veracruz no se producen ni 2 toneladas por hectárea. ¿Qué tenemos que hacer contra las 28 toneladas? No tenemos nada que hacer. En frijol, 11.35 toneladas por hectárea se producen en Tayikistán y se produce casi media tonelada en Veracruz.
Bueno, en Chile Verde, 294 toneladas por hectárea en Bélgica y 66 toneladas en el estado de Veracruz, ¿no? Ahí podemos ver la siguiente, que son apenas cultivos cíclicos. Pero vean ustedes cuál es el crecimiento en términos de volumen. Esta es la tasa de crecimiento poblacional del estado de Veracruz, que es alrededor de un punto porcentual. Pues vean ustedes, la tasa de crecimiento del maíz es negativa, se contrajo la oferta, es decir, se produce cada vez menos maíz, se produce cada vez menos frijol, se produce 6 puntos porcentuales menos de sorgo, en arroz menos de 10, en chile verde menos de 2. O sea, no tenemos ni siquiera, no alcanzamos ni siquiera el crecimiento de la tasa de crecimiento poblacional. Cada vez se produce menos. La siguiente. Vean ustedes, en lo que son los cultivos perennes, la caña de azúcar, donde tenemos primer lugar en producción nacional, el mayor número de ingenios, toda una economía regional soportada en esta actividad. No hemos crecido en volumen de producción ni siquiera lo mismo que la tasa de crecimiento poblacional. Ya no digamos los rendimientos que andan alrededor de 65 toneladas por hectárea, cuando los internacionales son de 110. Vean ustedes, el café cereza, que es lo fuerte de nuestra producción regional, ha tenido una tasa de crecimiento negativa, la papaya, el mango, por presentar algunos de los productos más significativos de la entidad de Veracruzana. La siguiente. Y si nos vamos a evaluar lo que es la autosuficiencia alimentaria, yo hubiera esperado que estuvieran pintados los municipios de azul, que hay suficiencia alimentaria, o de gris, una mediana suficiencia alimentaria. Si ustedes se dan cuenta, los mejores son los que están pintados en verde. Y son, ¿qué creen? Los municipios rurales del estado de Veracruz, los de alto componente indígena, a quienes se les está privando ahora de realizar la recuperación de sus caminos, los que sacan sus productos, como dicen en el rancho, con la carga terciada, es decir, cargada a media espalda. Vivimos, y ese es el escenario, una nula suficiencia alimentaria, y por eso tenemos tantas manchas en rojo, y una baja en el otro grupo de grandes municipios. O sea, tenemos grandes corredores de la dependencia e insuficiencia alimentaria. Y aquí donde está la población más rural, que son los que dan la cara por lo que comen los veracruzanos, son a quienes tratamos de afectar actualmente. La siguiente. Por eso, mi preocupación es, y traigo aquí a colación lo que es el objeto social del ORFIS, porque tengo conocimiento que el ORFIS, funcionarios del ORFIS han estado amenazando a presidentes municipales en diferentes reuniones, diciéndoles: no vayas a invertir en caminos rurales, porque si tú inviertes, si tú utilizas los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal para caminos, no te aprobamos la cuenta del 2014. Y el objeto social, dice del ORFIS, que actúa con imparcialidad y objetividad en su facultad fiscalizadora, pareciera ser amenazadora. Y dice aquí que debe buscar acciones preventivas más que coercitivas, pareciera ser que dice lo contrario. La siguiente. Y por último, esa es la misión y la visión del ORFIS. Su misión es decir, su responsabilidad, controlar, generar esquemas de control, de transparencia y de rendición de cuentas. ¿Cuándo dice ahí que tiene la capacidad legal para andar interviniendo en la programación de las acciones de gobierno que van a hacer los ayuntamientos? Eso sí me parece sumamente perverso. De tal manera que la siguiente. De tal manera que el cuestionamiento central aquí es: las modificaciones que se hicieron a la ley son totalmente fuera de lugar, pero están hechas. Es difícil que se pueda modificar la ley de coordinación fiscal, pero lo cierto es de que señala como acciones prioritarias lo que aquí en Veracruz se está tratando de vender o condicionar como acciones obligatorias. Este es el punto en cuestión. Y yo creo
que el titular del Ejecutivo Estatal no tiene conocimiento de esto y por acciones, a lo mejor de buena voluntad, pero mal encaminadas de muchos funcionarios, se puede generar una grave tragedia en el estado de Veracruz. Yo les preguntaría, o le preguntaría a ellos, ¿ya fueron a consultar a los presidentes municipales de las áreas rurales el grave problema que van a enfrentar cuando les digan a los ciudadanos que no va a haber obra caminera? ¿Ya calcularon los riesgos que esto implica en el ámbito económico, social y político? Muchas gracias.